Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, buenos días El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a ustedes. Gracias por estar desde muy temprano atentos a nuestra señal, a estar y mantenerse bien informado con nuestros noticieros, esa cobertura completa de noticias. Y por supuesto, gracias a todo ese trabajo operativo, territorial que realizan nuestros colegas periodistas. Bienvenidos. Ahora vamos a nuestra etapa de análisis político y por supuesto económico. En este caso muy en particular hemos invitado a un pool de economistas, conocedores del tema de presupuesto y otros aspectos que tienen que ver con lo fiscal. Así es que vamos a hacer un análisis precisamente primario y un poco en perspectiva de lo que podría ser una discusión que comienza hoy, entiendo, con la presencia del ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa para comenzar a discutir las partidas que han sido presentadas para el presupuesto general de la Nación correspondiente al ejercicio 2020. Así es que para hablar de estos temas me acompañan acá en nuestros estudios Carolina Alas de Franco, investigadora del Departamento de Estudios Económicos de FUSADES, a quien le doy la más cordial bienvenida. Gracias, Carolina, por acompañarnos. Muchas gracias, Ernesto. Para mí es el placer de estar con todos ustedes. Muchísimas gracias. También saludo a nuestro buen amigo Rafael Ernesto Goches, economista. Gracias por acompañarnos, Rafael. Encantado, Ernesto. También nos acompaña Alfonso Goitia, economista, expresidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas. Gracias por acompañarnos también. Gracias Alfonso. por la invitación, muy amable. Y por supuesto también saludo a nuestro buen amigo Rafael Lemus, también economista. Gracias por acompañarnos, Rafael. Buenos días, también gracias por la invitación. Bueno, interesante los diferentes puntos de vista que se han presentado en esta discusión primaria alrededor del tema del presupuesto y sobre todo cuando se trata de establecer ciertos parámetros que van de alguna manera ligados a lo que sería la ley de responsabilidad fiscal. La propuesta del Estado, de acuerdo, deben ser elaborados con base en los límites establecidos en esta ley, ¿cierto? A ver, comienzo Carolina y el resto tienen la palabra. Sí, precisamente uno de los puntos que nosotros analizamos es que el presupuesto cumpla con la legislación que está vigente y que le atañe. Todo eso está relacionado incluso con la Constitución, con la ley AFI, que establecen los principios que debe cumplir el presupuesto y principalmente con la ley de responsabilidad fiscal. Lo que nosotros hemos analizado es que las metas que se establecen en la ley de responsabilidad fiscal no se reflejan en lo que es el presupuesto. También cálculos propios nos indicarían que tendríamos que tener un déficit fiscal de 2.7% para empezar a estabilizar la deuda, ni siquiera para reducirla. Y el déficit del cual habla pues las autoridades lo sitúan en un 3.1% para el 2020, pero las estimaciones también propias que hemos hecho en FUSADES a partir de los datos del presupuesto nos indicarían que podría rondar incluso alrededor del 3.5%. ¿Y eso por qué es importante? Pues dependiendo del déficit que se tenga, del balance primario, etcétera, eso nos determina la trayectoria de la deuda. Y con ese nivel de déficit y también con el balance primario, no vemos que se siga una trayectoria de descenso de la deuda que está también establecido en la ley de responsabilidad fiscal, que debería ser decreciente y que alrededor, mejor dicho, en el 2030 debería de ser de 60% del PIB o menos. Ok, a propósito de deuda, las últimas cifras del Banco Central de Reserva muestran un creciente endeudamiento, ¿no? O sea, un punto que de alguna manera representa como digamos, la preocupación que siempre hemos traído año con año cuando se presenta esto, ¿cierto? Claro, y sobre todo por el antecedente que se tiene del crecimiento de más de 20 puntos en los últimos 10 años. Ok, a ver, ¿qué piensa el resto? ¿Sí? Bueno, para colocar un poquito más en la discusión los diferentes ángulos que cada uno de ustedes tiene.
Sí, Ernesto, yo creo que es importante primero, tal vez en la primera intervención, un aspecto general o macro, es que partamos de que tenemos una economía dolarizada. Yo creo que ese elemento es sumamente importante porque condiciona o hace que se tenga mucho más cuidado, mayor atención, y justamente la ley de responsabilidad fiscal está orientada a tener un mayor equilibrio en las finanzas públicas. A mí me llama la atención, por ejemplo, porque el presupuesto es un instrumento muy valioso, pero que hasta este momento no se ha dado la información necesaria para evaluarlo más a fondo. ¿Qué quiero decir con esto? Es que en el mensaje que lanza el Ministerio de Hacienda, dice que las prioridades que establecen en este presupuesto es en el contexto del plan de gobierno. Sin embargo, no sé si aquí los colegas lo conocen, pero su servidor no conoce el plan de gobierno. En ese sentido, y eso es bien importante porque de acuerdo a la Constitución, el Consejo de Ministros es el que aprueba, que se llama literalmente Plan General de Gobierno. Este es bien importante porque ahí se establecerían las prioridades y las metas, que no están reflejadas específicamente en el presupuesto. Aunque sí da algunas luces, pero hay también algunas sombras en cuanto al presupuesto. Me voy a referir nada más para darme a entender en dos casos específicos. El presupuesto, por ejemplo, marca, digamos, en la parte social y anuncian con bastante alegría que se incrementa el presupuesto de educación. Pero realmente ese aumento no es un cambio, digamos, significativo en términos de lo que el país requiere, ya que para el caso, el pago de la deuda anda alrededor del 4% del Producto Interno Bruto, que supera al presupuesto de educación. Por otra parte, sí hay señales donde se mira claramente, por ejemplo, que va a haber una atención a la política del desarrollo infantil. Eso sí se mira que va a ser un cambio de política pública y en esos términos orientado al desarrollo social. Sin embargo, cuando uno mira a fondo el presupuesto, el 92% del presupuesto para educación son gastos corrientes. Aunque hay una pequeña partida destinada ya a los centros escolares, si no mal me equivoco, de 28 millones de dólares. En ese sentido, lo que quiero decir es que al no haber un plan para el quinquenio 2019-2024, no permite especificar o uno analizar a fondo el presupuesto. Es como que usted esté echándole gasolina al carro, pero no tiene el mapa para dónde se va a dirigir conduciendo el vehículo. En ese sentido, yo creo que es importante, y ojalá que no sé a quién le corresponda en el gobierno, ya que no tengo yo claro quién asume esa labor, que pueda comunicar el plan de gobierno al más corto plazo. Bueno, no basta con en algún momento ver las cifras que se han colocado en el área de educación, salud y seguridad para poder comprender que la apuesta del gobierno en este sentido, basada en este nuevo propuesta de presupuesto, va precisamente para atacar a estos dos elementos. Son dos instrumentos diferentes. Por ¿eh? ejemplo, el plan establece las prioridades y las metas específicas para el quinquenio. El presupuesto es ya la parte, es el correlato financiero, el instrumento a través del cual le permite asignar justamente los recursos para llegar a esas metas. Ok, a ver qué piensa el resto, Alfonso y también Rafael. Mira, sí, yo creo que yo comparto lo que dice Rafael en el sentido de que el gobierno todavía no tiene un plan global estructurado del país para los próximos 5 años, ¿ya? Aunque en el mensaje del presupuesto aparece su visión de plan y sus ejes estratégicos, ¿ya? Pero no es realmente un plan quinquenal. Eso es un señalamiento de más o menos por dónde quisiera ir. En ese sentido, lo que se plantea en el presupuesto son una priorización ciertamente hacia incrementar el gasto social, ¿ya? Gasto en educación, en salud y en seguridad, esencialmente. Y en esa perspectiva,
cuando ya desmenuzas el criterio de ese gasto social, ves que no es una cuestión a profundidad, ¿ya? O sea, no es un cambio esencial del tema de educación o el tema de salud. Los recursos que se incrementan para salud, por ejemplo, la mayor parte son para medicamentos, lo cual está bien, es muy positivo. Hay que comprar más medicamentos. Lo que faltaba en el pasado era precisamente recursos para la compra de medicamentos y abastecer los hospitales y centros de salud. Entonces, en esa perspectiva yo creo que eso está bien, pero no es un giro en la estrategia precisamente del tema de salud. Más bien, en el tema de salud hay un retroceso. Supuestamente se plantea fortalecer la atención primaria en salud y se quitan recursos de esa atención primaria en salud y se empiezan a cerrar ecos. Y entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la lógica entonces? Queremos profundizar esa reforma en salud que ha sido tan positiva para El Salvador y lo que está haciendo más bien es cerrando eso y reduciendo recursos en ese campo. En el campo de educación, la mayor parte es para infraestructura, o sea, para mejorar las escuelas, etcétera, lo cual es también positivo. ¿Ya? Entonces, no, o sea, lo que quiero decir es que no hay giros importantes. En el tema de salud, por ejemplo, tampoco hay una gran parte de esos recursos que se incrementan, que van orientados al pago del escalafón, al incremento de plazas, etcétera, etcétera. Entonces, no estamos en el cambio o en el giro que supuestamente deberíamos tener. Y la otra prioridad, que es seguridad. Seguridad, sí. Le asigna obviamente una cantidad importante ahora al Ministerio de Defensa, ¿ya? Lo cual nuevamente en el marco de la seguridad está bien, y también a la policía, mejora los salarios, etcétera. Bueno, vamos a ver, esa es la gran apuesta. Yo diría que esa es la apuesta fundamental que este gobierno está haciendo: reducir la criminalidad y la delincuencia. Y sí, obviamente, ojalá lo pueda lograr, y en ese sentido está asignando una gran cantidad de recursos, ¿ya? Y fortaleciendo en ese sentido el Ministerio de Defensa, fortaleciendo la policía, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué resultados da, ¿no? O sea, todavía estamos a 4 meses de gestión gubernamental, ciertamente ha habido una disminución del número de asesinatos, pero todavía tendríamos que ver si ese presupuesto que está ya reorientado y fortaleciendo esta área va a resolver realmente el tema de seguridad. Eso. Ok, vamos a ver, Rafael, un poco para sumar, sí, digamos, en esta fase introductoria y entrar en algunos aspectos ya puntuales que plantea esta propuesta que se ha hecho la Asamblea. Ernesto, lo primero que quisiera expresar del presupuesto es una preocupación por la parte macro. Yo no veo aquí el tema de disciplina, ni ordenamiento fiscal, ni cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal, ni atender las sugerencias de propuestas de conducción fiscal del Fondo Monetario. Este gobierno, a través del presidente y vicepresidente, han estado diciendo de que van a hacer más gasto, más inversiones sin subir la deuda. Eso es inconsistente con las cifras que han presentado. Lo que uno aprecia en las cifras, como ya adelantaba Carolina, es de que el déficit va a ser 3.5, pero aún con las mismas cifras de ellos, hay cifras inconsistentes. Y lo que se está reflejando en los datos del presupuesto es que hay más gasto, más déficit y más deuda. Y te explico algunas cosas por ejemplo, en ley de responsabilidad fiscal, ya de partida ellos dicen, miren, no vamos a cumplir la ley de responsabilidad fiscal, y no obstante haber hecho una reforma en el 2018 porque no cumplieron y pidieron más plazo de 3 a 5 años porque se pedía un ajuste de 3 puntos del PIB, no lo lograron, solo se hizo 1.1 y gracias a la reforma de pensiones se logró 0.8 de ese 1.1. Entonces no ha habido mayor esfuerzo ni de ingresos ni de gastos, sino todo recayó en la reforma de pensiones. Pero después piden una extensión para que el cumplimiento se dé básicamente en el 19, 20 y 21. El año 19, que es el que está terminando, tampoco ha habido ajustes, sino que más bien lo que ha habido es aumento de déficit y de gasto.
El próximo año ellos dicen vamos a mantener el nivel de déficit y de gasto en sus números, pero en la realidad cuando uno empieza a ver los números, eso no es cierto. Y eso lo que significa que están dejando todo el ajuste para el año 2021, si se quisiera cumplir la ley de responsabilidad fiscal, que eso es imposible porque eso es como querer hacer la tarea de 5 años, hacerle el último año, que es un año electoral. Y lo otro es que en las mismas cifras de que están planteando de la política de presupuesto han dicho, lo vamos a extender esto hasta el año 24. Esto es como decir que esto no lo hagamos nosotros, sino que lo vayan haciendo ya al final otros gobiernos, y así se ve todo el esfuerzo que ellos están planteando, tanto de déficit como de deuda. Ellos no hacer la tarea y decir que lo haga el otro gobierno. Y lo otro es que el fondo ha sido bien claro y ha dicho, miren, la trayectoria de la deuda en la situación actual no es que si ustedes siguen con déficit de 3.1, el país va a estar estable. Tanto así que las calificadoras de riesgo han salido a dar alarmas de que este exceso de gasto y de déficit de deuda es una mala señal para los mercados. Y el problema es que hay que salir a colocar bonos todos los años, porque aquí ya no va a parar esas necesidades de financiamiento arriba de 600, 700 millones de dólares por año. Entonces, la pregunta es, ¿y quién se va a ocupar de cuidar la disciplina y la estabilidad fiscal en el país? Por constitución le corresponde al gobierno, sí, pero en lo que están haciendo se ve que no están atendiendo sus competencias. Me quedaría acá, tengo más elementos, pero... Okay. Bueno, que puedan sumar un poco al análisis el resto, a ver qué piensan. Bueno, efectivamente yo creo que el término de la deuda es sumamente importante, lo que decía Rafael en términos de la implicación que tiene con la calificación de riesgo, porque uno de los elementos que prioriza justamente el presupuesto es la atracción de inversión. Y lógicamente los inversionistas esa variable sí la van a considerar fuertemente, no solo la seguridad, sino también en términos del riesgo de la deuda y del déficit. El otro elemento sumamente importante es que se tienen que tomar las medidas necesarias de acuerdo a la ley de responsabilidad fiscal, porque eso equivale a pasarle justamente las decisiones duras o la medicina dura que cuesta tomar al próximo gobierno. Ese es un elemento importante. El otro punto que yo quería hacer referencia es que en términos del espacio de la maniobra que tiene es bastante restringido, justamente por el déficit y el endeudamiento que tiene este gobierno. Por lo tanto, si se quiere reforzar, por ejemplo, el tema de educación, lógicamente que se tiene que reducir el gasto. Y ahí empieza la importancia del ajuste fiscal, y que es uno de los temas que no se han abordado, porque también viene el reclamo, digamos, social sobre el tema de pensiones. ¿Sí? Carolina, pues, o el resto. Sí, como ya expresaban varios y he expresado, sí hay una preocupación por la parte macro del el déficit fiscal que presenta el presupuesto para el próximo año y lo que eso significa para la trayectoria de la deuda. También lo que vemos es que es fácil no cumplir con la legislación. Tenemos una ley de responsabilidad fiscal y, como ya explicaba Rafael, se hizo una reforma en el 2018 precisamente, se hizo en parte por lo de las cuentas nacionales que cambiaron y que había que tener metas diferentes en cuanto a los ingresos y los gastos. Pero además se aprovechó para postergar el ajuste fiscal de 3 puntos que no tenía que ver con lo de las cuentas fiscales y que simplemente se hizo porque no se hizo la tarea, sino que se dejó a la nueva administración. Y lo que nosotros vemos, y también se refleja en lo que son las bases de la política fiscal que ellos han presentado, es que nuevamente no se está cumpliendo la ley de responsabilidad fiscal en cuanto al ajuste, y que eso se va a posponer a una nueva administración. Y eso tiene implicaciones bien importantes, porque lo que estamos viendo es que
el país necesita una mejora en la calificación crediticia. Pero ante estos datos es difícil lograr esa mejora en la calificación crediticia, la nota que le ponen de qué tan confiable es en el pago de su deuda, y eso a lo que lleva es a un endeudamiento más caro, más limitado, y también desincentiva la inversión. Y recordemos que lo que nosotros necesitamos ahora es generar más inversión y más empleo. Entonces, uno de los factores que puede incentivar o desincentivar la inversión se está afectando debido a que no se mira una racionalización del gasto. Recordemos que estudio reciente del BID nos indican que El Salvador es el país más ineficiente en el rubro de las remuneraciones y el segundo en América Latina más ineficiente en el gasto público. También está dentro de los 4 países más ineficientes en cuanto al gasto de inversión. Entonces, todo eso lo que nos dicen, mire, hay margen para que se puedan haber ahorros si ustedes realmente ordenan la casa. Y todo eso tiene que ver con que tengamos, no únicamente, pero con que tengamos un presupuesto por resultados que nos permitiría una mejor evaluación. Y también una ley de la administración pública. Y esto de presupuesto por resultados no lo tenemos, digamos, visualizado en estas partidas. Entiendo que el ministro llega hoy a la comisión, ¿no? Pero no va. Fíjense que aquí hay un elemento, hay una pregunta que me parece que es bien interesante colocarla sobre la mesa y por eso yo invito nuevamente, reitero, exhorto a todos nuestros televidentes que participen, formulen preguntas bien interesantes. Fíjense que Antonio Martínez dice acá, Ernesto, con mucho respeto, el nuevo gobierno no es mágico, no va a resolver todos los problemas de la noche a la mañana, todo esto es un proceso. Así es. Mira, yo quisiera... Es muy interesante ese punto, digo, un poco para coronar esos ángulos que todavía existen de dudas y que sin duda alguna, yo por eso lo decía al principio, vamos a hacer hasta cierto punto un análisis primario de lo que viene, porque la discusión apenas hoy comienza en la Asamblea Legislativa, ¿cierto? Mira, ¿no? yo quisiera disentir un poco de los planteamientos sobre esto de la deuda, la ley de responsabilidad fiscal, en el sentido de es cierto, el Fondo Monetario Internacional te dio una serie de criterios para que se establezca una ley, un marco que te amarra en la perspectiva de la estabilidad financiera, fiscal. Pero eso, obviamente, el gobierno tiene que evaluar las posibilidades de que esos límites que establece la ley de responsabilidad fiscal no vayan a perjudicar la situación económica de la gente. ¿Ya? O sea, hay una visión muy ajustista en esto. O sea, los que prefieren el ajuste... Por querer ser demasiado austero, puedo llegar a... Pero además, el ajuste que buscan tiene que ser por vía gasto y no por vía ingreso. Cuando se ha planteado claramente que por vía ingreso deberíamos entonces entrar en un ajuste donde incrementamos impuesto al patrimonio, incrementamos el impuesto predial y otros mecanismos que pueden garantizar ciertamente eso, sin IVA, sin incrementar el IVA. Pero no, aquí el concepto del ajustismo es, como no puede cumplir el gobierno y está desequilibrado o lo que sea, hay que reducir más el gasto. Y eso tiene implicaciones serias en el crecimiento de la economía del país. Por otro lado, el tema de la deuda, ya también hemos planteado, la deuda de este país representa más o menos el 70% del producto, pero porque está muy articulado la deuda previsional, que es más o menos el 20%. O sea, la deuda que tiene el país es más o menos del 50%. Y según los análisis que ha hecho, bueno, el presupuesto muestra una reducción supuestamente de la deuda. El presupuesto lo muestra, pero es pequeño. Obviamente, ¿no? Hay que entender que este país tiene límites, ya lo planteaba Rafael. Hay que analizar la dolarización, los límites que nos da. El endeudamiento permanente que tenemos que recurrir es porque no tenemos capacidad de política monetaria propia. Entonces, es bien difícil pensar que bajo esos límites, y además tienes un problema de deuda previsional,
asociada a la lógica que se implementó del sistema de pensiones. Y ese es el límite, esos son los límites. El sistema previsional, la dolarización, son límites con los cuales hay que manejarse, en principio. ¿no? Sí. Okay. A ver, ¿qué piensa el resto? Bueno, con lo que decía Alfonso... Y un poco el tema de la deuda, ¿no?, que cuestionaba, ¿no? Como economista nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero creo que hay que mencionar las cosas por su nombre. Alfonso, en el fondo, lo que está planteando es más impuestos. Y realmente ahí empieza la discusión, porque realmente primero veamos qué buen manejo hacemos de los recursos que tenemos. Y pongo un ejemplo, ya yo creo que vamos cerca de 700 millones de dólares invertidos en el paquete escolar, 700 millones de dólares. ¿Cuál es el resultado en términos de la calidad educativa, en términos de frenar la deserción escolar de esos 700 millones de dólares que se han invertido? 700 millones de dólares, para que tengamos una idea, equivaldría como a 2 fomilenios. Eso es lo que nosotros estamos invirtiendo, pero no están viendo resultados. ¿Más impuestos sería entonces lo que planteas, Alfonso, así como lo decía, perdón? Sí. ¿Sí? Y lo otro es que, por ejemplo, el presupuesto, de los pocos señales donde hay metas específicas, porque sí han hecho un esfuerzo, es, digamos, al plantear el 100% de abastecimiento en medicinas. Eso sí está especificado en el presupuesto. Esa es una señal positiva. Bueno, vamos a ver si lo cumplen. Ahí empieza, ya este es un elemento para evaluar el desempeño del ministerio. Del presupuesto por gestión. A ver, Alfonso, un poco por alusión. Mira, yo no estoy hablando de impuestos por incrementar simplemente, sino son impuestos definidos en el caso del impuesto al patrimonio, que fue eliminado en los años 90, precisamente como un mecanismo que supuestamente iba a incentivar la inversión, y los inversionistas pues no reaccionaron. Entonces, ese impuesto al patrimonio está sobre la base de los que tienen más. O sea, tú puedes partir de $500,000 para arriba, o de $300,000 para arriba, de empezar a gravar con el impuesto al patrimonio. Lo mismo el impuesto predial. O sea, no se trata de crear impuestos para afectar a la gente de menos ingresos o de medianos ingresos, sino a la que tiene más ingresos. Y evitar, obviamente, el tema del IVA. Y tal como ya lo han planteado, hay otros mecanismos que pudieran ayudar a resolver el problema de los ingresos del Estado, de incrementar, por ejemplo, esto de la subasta inversa que hace Volpros, que es un mecanismo que, según los cálculos que han hecho, si todos entraran en eso, permitiría obtener lo que los ingresos de IVA, de un incremento del 2% del IVA, permitiría. O sea, hay mecanismos para resolver de otra manera el incremento de ingresos del gobierno. Ok, interesante. No sé si alguien quiere sumarle más a esto. Voy a hacer una pausa y ampliamos todavía. Tenemos tiempo para ir de una forma, digamos, específica, desglosando lo que son los diferentes puntos que pueden encontrar los especialistas en el tema de la propuesta que se ha hecho del presupuesto. Importante, lo que estamos haciendo es haciendo un análisis, digamos, buscando encontrar en ese análisis técnico algunos elementos claves que determinen y que puedan determinar, entiendo, la sostenibilidad financiera que debe de tener este presupuesto, ¿no? Y por eso es que ustedes aprovechen conocer los diferentes ángulos que se están planteando para formular sus comentarios y preguntas. Quiero darle lectura, voy a entrar con esa modalidad, pero necesito que ustedes le pongan la sustancia pertinente a lo que significa la participación en estos programas. Nos vamos entonces ahora, desde luego, a una pausa y luego regresamos con información de tráfico, que es bien importante para que usted la tome en consideración. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Bueno, vamos entonces ahora a hacer un repaso de cómo están nuestras importantes calles y avenidas del Gran San Salvador y San Salvador como tal. Vamos a ir entonces ahora a un poco que creo que es importante, El Salvador del mundo. Vamos a retomar esta imagen que, gracias a nuestros sistemas de cámaras ubicadas en este sector, nos pone en tiempo real y en perspectiva qué está pasando precisamente en el monumento a El Salvador del mundo. Aquí está
tenemos hasta esta hora de la mañana fluidez vehicular, no tenemos ningún inconveniente para poder transitar en este importante lugar que conecta. En este caso, el sector sería poniente, que es todo el Paseo General Escalón. Tenemos la conexión primaria que viene desde lo que es la Alameda Roosevelt hacia conectar lo que sería la Constitución y por supuesto también ya la conexión hacia la avenida Manuel Enrique Araujo. Gracias a Super Selecto, nos vamos a ir de nuevo a revisar nuestras cámaras para poder conocer otro sector importante de nuestra ciudad capital. Vámonos entonces hasta el Boulevard Constitución. Vamos a ver qué nos dice esta imagen. Aquí tenemos carga vehicular viniendo del sector norte hacia lo que sería conectar la parte sur con la avenida Sisimiles. Esta es la carga vehicular que es normal encontrársela específicamente cuando se trata de ubicarnos a esta hora de la mañana. Y vamos a ver un último repaso para conocer en este caso el sector de la Jerusalén Norte. Aquí sí tenemos carga vehicular. El sector de la Jerusalén Norte, vea usted y tome en consideración que esta imagen también representa la carga vehicular que tenemos a esta hora de la mañana. Así es que desde ya, pues, gracias por estar pendiente ustedes de este segmento. Recuerde, en tu súper sabemos lo que buscas. Por eso acá ahorras desde siempre comprando los mejores productos a superprecios. Ahorras comprando lo que más buscas con ofertas que son resistibles. Así es que en tu súper ahorras siempre. Super Selecto, tu súper. En tu súper sabemos lo que buscas y ahorras llevando lo que más te gusta con nuestras mega ofertas con descuentos hasta del 40% desde las 3 de la tarde. Es que en tus Super Selectos ahorras siempre. Super Selectos, tu súper. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Gracias por estar atentos a ustedes a enviarnos sus comentarios y sus preguntas. Recuerden, lo importante es el aporte que ustedes estén dando y estén recibiendo a partir de los diferentes ángulos que aquí se plantean, porque el propósito de nosotros es cumplir en ofertarles a ustedes los diferentes ángulos. No basta con solo tener una idea, que es la que a mí me conviene tener, sino con los diferentes ángulos para que usted pueda construir su propia lectura. De eso se trata como tal. A ver, me había quedado darte la palabra a ti, Rafael, y el resto también tienen la palabra, ¿no? Neto, yo toqué el tema de la importancia de cumplir la ley de responsabilidad fiscal. Y más que la importancia en los números de los 3 puntos del PIB de ajuste, también es importante la dirección, si tú estás caminando en esa dirección. Y lo que tenemos es del 18 al 19, que el déficit aumentó de 2.7 a 3.1. Y hoy el déficit estaría subiendo de 3.1 a 3.5, de acuerdo a las estimaciones de FUSADES. ¿Eso qué te dice? Tú no estás en la dirección de ir corrigiendo los problemas fiscales, sino de irlos aumentando. Y el problema de eso es que si tú sigues de esa forma, generando más desorden fiscal, que por cierto, en relación a una opinión de un amigo que decía, miren, no esperen que todo lo resuelva el gobierno en un año, eso está bien, pero tampoco que desorden todo el primer año. Y uno lo que espera son como señales que si vas en la dirección correcta de ajuste, si vas en la dirección correcta de disciplina, y eso no se ve. ¿Y cuál es el problema de esto? En primer lugar es que si esto sigue así, podemos entrar en una nueva crisis de impago que la tuvimos hace poco en el 17. Y esas son palabras mayores, porque eso es entrar a que le suban los intereses a todo el mundo, porque no va a haber disponibilidad, se va a apretar la parte de liquidez y además va a haber desempleo. Y el otro tema en concreto es qué pasa cuando uno tiene más deuda. Mira la situación del 2020. Van 1.102 millones de dólares solo para pagar la amortización de capital e intereses del gobierno. El sector público financiero solo en intereses pasa de 1.000 millones de dólares. Eso es más que cualquier cartera de gobierno. La que está subiendo más en este momento es educación y está llegando como a 1.038. Solo en lo que está de servicio a la deuda del gobierno es 1.102, es mayor. Entonces tú lo que estás haciendo aquí es comprometiendo el futuro. ¿Por qué? Hoy en día es como que yo hago una fiesta,
pero después viene la resaca, viene la goma, y eso va a ser una crisis que se va a generar. Por eso la importancia de tener esos parámetros en la mira de responsabilidad fiscal, porque el tema aquí no es el fondo monetario. Aquí el tema es que si no sos disciplinado, no sos ordenado y seguís en esta dinámica de más gasto, más déficit, más deuda, va a terminar el país en una crisis. Y eso nadie lo quiere, y tampoco le está pidiendo un esfuerzo sobrehumano a ningún gobierno. A ver. Sí, quería pues añadir respecto a esos comentarios, y efectivamente lo que vemos es que no hay medidas como de racionalizar por el lado del gasto. Y hemos tenido un experimento en estos 10 años en el cual el ajuste se centró en el lado de los ingresos. Se crearon y se implementaron cerca de 40 medidas en los que eran nuevos impuestos, aumento de tasas, y vemos que la situación fiscal se fue empeorando precisamente porque todo se trató de dar por el lado de los ingresos, de más impuestos que además recaen en una base bastante pequeña. Y en el lado de los gastos, estimaciones de FUSADES, como ya mencioné, muestran que hay bastante margen a través de la racionalización para poder mejorar lo que es la situación fiscal. También del lado de los ingresos, con la implementación de la factura electrónica, el combate a la evasión, pero no también tenemos que olvidar lo que es el crecimiento económico. Mayor crecimiento económico representa mayores ingresos para el Estado. Entonces hay medidas por el lado del gasto sin tener que recurrir a nuevos impuestos que desincentivan la inversión, que hemos atravesado una década en la cual se ha generado bastante incertidumbre por la creación de impuestos, algunos de ellos distorsionadores, mientras que se viene posponiendo lo que es las medidas por el lado del gasto. Y como ya se mencionaba, esto no es una situación que pueda durar indefinidamente, sino que esto es un costo más alto cada vez. Y más de 1.000 millones en el servicio de la deuda, que refleja el presupuesto del gobierno central para el 2020, es un reflejo precisamente de las decisiones erróneas que se tomaron en el pasado y que fueron como pateando ese problema hacia el futuro. Fueron agrandándolo como tal. A ver, ¿se puede hablar de más impuestos, mayores impuestos como lo planteaba Alfonso? Bueno, ¿o es un pecado nuevamente seguir hablando de este tema cuando se trata de mejorar el tema del ingreso? ¿Sí? Es lo que sucede es, por una parte, es que en los últimos años es la clase media la que ha cargado con los impuestos. Pero lo más delicado es que hemos llegado al 18.3 de carga tributaria, pero la población no percibe los servicios. Pero Alfonso ubica muy bien, entiendo, corríjame, si en dado caso, si queremos hablar de mejorar ese indicador, ¿por qué no plantar en aquellos que tienen ingresos allá arriba? Sí, eso está bien, pero hagamos buen uso de los recursos que tenemos y combatamos la corrupción antes de subir los impuestos. Pero yo quisiera referirme al elemento que yo le comenté a Ernesto al principio, porque creo que es un tema muchas veces difícil de comprender o se malinterpreta. Cuando yo digo que uno de las solicitudes que se le hace al ministro de Hacienda es que dé a conocer el plan de gobierno, que ellos hacen referencia en el mensaje formalmente, le voy a poner un ejemplo. Aquí hay ya en el presupuesto hay señales que pudieran ser muy positivas socialmente hablando. Hacíamos referencia a la política de desarrollo infantil, pero está, digamos, lo que conoce y ya se empezó a hablar de los cubos, por ejemplo. Bueno, yo he tenido la oportunidad de verlo y creo que es un elemento muy positivo para llevar a las comunidades, pero necesitamos 3.000 cubos, no necesitamos 100 cubos, necesitamos 3.000 cubos. Eso puede representar, no sé, una inversión de unos 125 millones de dólares. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar o cómo se va a reasignar? Hay otro elemento importante, digamos, toda la parte deportiva que se quiere llevar a todos los municipios, el fortalecimiento de las escuelas, pero lo que no está explicado en el plan
es cómo todo ese conjunto de medidas o programas, ¿verdad?, van a tener los resultados específicos en la población. Entonces, ¿cómo ordenar y cómo coordinar? Le pongo el otro ejemplo. FIDL aparece todavía en el presupuesto, pero también aparece el Ministerio de Desarrollo Local. Quiere decir que no está definido. ¿Va a ser el desarrollo local el que va a coordinar esas inversiones o va a quedar en seguridad pública? Entonces, esas interrogantes en términos de si la prevención de la violencia va a ser manejada dentro de seguridad pública o dentro de la política social, eso no se va a explicar en un presupuesto, eso se tiene que detallar en un plan de país. Tengo acá, y saludos cordiales a nuestro buen amigo Paul Steiner, el director, el presidente de CONAMIPE, que nos escribe, dice: Ernesto, cualquier transición de un modelo económico basado en clientelismo y amarrado por ineficiencia en inversión pública y subsidios diseñados a crear dependencia hacia un nuevo modelo enfocado en catalizar el crecimiento de la economía de abajo para arriba y la creación de proyectos masivos de infraestructura, tendrá críticas de una ley de responsabilidad fiscal enfocada en mantener y regular el modelo anterior. El reto para el nuevo gobierno en su primer año presupuestario es equilibrar el comienzo de la transformación con la continuidad presupuestaria y la salida del modelo anterior. Ese proceso no será de la noche a la mañana y definitivamente creará muchas críticas de personas que todavía evalúan con ojos del pasado y no han entendido la dirección hacia la nueva transformación mandatada el 3 de febrero. Si se remueve el sesgo de las décadas pasadas y se evalúa la nueva dirección, se entiende que el déficit 2020 es transitorio y puramente causado por un cambio de rumbo. Así es que interesante este punto de vista para colocarlo sobre la mesa. ¿Cuál es Mira, yo creo que esa idea de Paul, por cierto, saludos, lo que él está diciendo es, mire, la indisciplina fiscal es solamente por pegar un giro. No, miren, este tema no es de que estemos pensando que cumplir las reglas del pasado porque ellos son nuevos. No, este es un tema como te vas a portar bien, que es un principio, no gastes más de lo que tenés porque es un principio, o no, miren, yo voy a gastar más porque estoy estrenando. Yo creo que esa visión de Paul lo que revela es que no tiene el conocimiento mínimo del objetivo de la ley de responsabilidad fiscal, ni el interés en la disciplina macro y fiscal. Ojo, sin disciplina fiscal y macro no hay inversión, no hay prosperidad, y lo único que están vendiendo el país es hoy una buena fiesta y mañana una buena crisis. Sí, yo tal vez, yo comparto con ustedes el criterio de la racionalidad del gasto. O sea, definitivamente, si la ley de responsabilidad fiscal plantea esos criterios, obviamente la racionalidad es importante, la eficiencia en el uso de los recursos para poder impactar positivamente hacia programas de desarrollo, eso es fundamental, ¿ya? O sea, no estamos en contra de eso. El punto es que no podemos, bajo criterios particulares, afectar las capacidades del Estado de poder impulsar proyectos y por lo tanto utilizar los recursos, ya sea para contratar personal médico, seguridad y todo eso, todo lo que sea, además de toda la inversión pública que tiene que hacer, simplemente por un criterio de una racionalidad, o de una racionalidad que limite la posibilidad de crecimiento. O sea, ese juego entre cómo utilizo el gasto racionalmente para que la economía crezca y cómo hago que ese gasto no vaya a perjudicar, digamos, las finanzas del Estado. La cuestión es que en los últimos 10 años fueron más de 35,000 empleados públicos los que se aumentaron entonces en remuneraciones. Más de 42,000. Más de 42,000. Bueno, ¿y cuál es el servicio del ciudadano que le está mejor? La salud, la educación, la seguridad, pero sí está pagando más impuestos. Ahora, pero si vamos en ese, perdón, ya le doy la palabra a Carolina, si nos vamos en ese, digamos, en ese camino de querer un poco revertir los males del pasado que nos están causando daño hoy en día, el gobierno ha hecho, desde luego, ajustes en esa materia, ha logrado sacar de la planilla del Estado a muchas plazas que a criterio de ellos son los que precisamente han estado haciendo ese daño, ¿no? Sí, yo quería añadir que en esta discusión como que se olvida un poco las ineficiencias que hay en el gasto. Es como que se hubiera manejado
todo con disciplina y que por lo tanto un ajuste lo que llevaría es a perjudicar el crecimiento de la economía. Y lo que nosotros observamos y lo que nos dicen distintos estudios, tanto de organismos internacionales como de tanques de pensamiento, es que las ineficiencias son las que han llevado a este endeudamiento y que a pesar de las medidas de ingresos que han habido y que han aumentado significativamente la carga tributaria, lo que tenemos es que hay un exceso de gasto. Recuérdese también que hay una sentencia de la Sala de lo Constitucional en la cual se establecían medidas específicas para rubros que eran considerados excesivos o no prioritarios. Para empezar, deberíamos de conocer cómo ha sido la evolución de esos rubros, porque eso no se mira en el presupuesto. En el presupuesto todo está englobado en lo que es bienes y servicios, y aquí la sentencia nos dice, mire, esto no puede existir, no pueden haber aumentos salariales para jefatura, pero vemos de repente una institución en la cual se aumentan los gastos de representación, otra que aumentan los salarios para las jefaturas, etcétera. Entonces no hay esa disciplina mínima que tiene que haber en una condición en la cual ha habido un exceso de gasto. Y esto no es algo que se pueda posponer sin que haya un mayor costo. Eso es lo que tiene que tener en cuenta, y de hecho tenemos que han habido, por ejemplo, tenemos una prima salarial alta en el gobierno, se paga mucho más de lo que se paga en el sector privado, y esto es en promedio porque tenemos gente que gana muy poco y que hace mucho, y tenemos otra gente que gana demasiado para sus responsabilidades. Y las diferencias son tanto entre instituciones como dentro de una misma institución. Y precisamente por lo que se tiene que hacer un ajuste gradual es lo que se está pidiendo que todos los años se haga, porque lo que como se dice, en este periodo se va a hacer el ajuste, lo que se hace es no hacerlo este año porque tenemos todavía 2 años más, no hacerlo este año porque tenemos 1 año más. Obviamente en 1 año ese ajuste no puede realizarse. Ok, interesante. Me voy a una pausa. Cuando regrese seguimos un poco. Bueno, de los 3 que están acá, de los 4 que están acá, economistas en la mesa, Alfonso hablaba del tema de la dolarización, que sigue siendo digamos, común, o no sé, alguien de ustedes, perdón si no estoy mal, hablaba precisamente de los pocos márgenes que hay en el tema, y este tema de la dolarización viene siendo como, digamos, el fantasma que arrastra análisis como año con año que tenemos cuando abordamos el tema de presupuesto, por un lado. Por otro lado, también hablemos un poco de la tasa de crecimiento económico del país. A mí me gustaría que también hilvanáramos estos elementos, porque quieras o no, de ahí depende mucho qué tipo de presupuesto es el que queremos tener, ¿verdad? Si es un presupuesto sólido financieramente hablando. Vamos a la pausa. Hablando de la parte fiscal, por cierto, también hoy les invito a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Vamos a conversar del tema fiscal, tasas de crecimiento y otros elementos claves que determinan la economía en nuestro país. Estarán con nosotros Rommel Rodríguez, estará también el economista Luis Membreño. Así es que no se lo pierda hoy a las 6 de la tarde, sintonizar en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted que nos sintoniza a través de Megavisión Go, gracias por su sintonía. Recuerde también la invitación para que nos acompañe a través de nuestras redes sociales. Estamos a través de nuestra señal en Facebook, para que comparta con sus contactos, desde luego, nuestra señal y puedan participar. O utilice ese mecanismo de retroalimentación, porque nos interesa muchísimo que usted en programas como este pueda tener la oportunidad de dar aportes muy significativos. Así es que desde ya pues les invitamos
para que lo hagan. También recuerden, hoy tenemos nuestra señal en Megavisión Go para que lo hagan. A ver, me había quedado un poco también sobre la mesa el tema de la dolarización, que es un, digamos, como un tema, por no decir un fantasma que recorre año con año. Discusiones como las que tenemos, sobre todo cuando se trata de ver los pocos márgenes que tenemos en política monetaria, ¿no? Bueno, la dolarización en parte fue posible por las remesas familiares. Y ese modelo de exportación de mano de obra está agotado. O sea, todas las medidas anti-inmigración y su significado para el país, lo que significa es que se está cerrando la válvula de escape. O sea, cada vez va siendo más difícil para los salvadoreños emigrar, a pesar de que siguen haciéndolo, pero en un número cada vez más reducido. Y eso se va a traducir en dos vertientes. Por una parte, va a empezar a decrecer las remesas en el mediano plazo, y por otra parte va a haber mayor presión social al gobierno de turno por cuanto los salvadoreños van a cerrarse, digamos, o se va a hacer más difícil la emigración, y por lo tanto va a haber una mayor presión para los servicios, para el empleo a nivel local. Y ahí se toca un tema de fondo, y que creo que, vuelvo a insistir, al no tener un plan para el quinquenio es difícil hacer estas consideraciones únicamente a partir del presupuesto. Pongo un ejemplo bien sencillo. En mayo la CEPAL entregó al presidente López Obrador de México el plan de desarrollo integral para el sur de México y para Centroamérica, en el cual justamente se trata el tema de inversión de megaproyectos, pero también todo el componente social. Entonces, nosotros no sabemos en estos momentos realmente cuál es la orientación en términos estratégicos, y por lo tanto El Salvador se va a ver enfrentado, por una parte, a un modelo agotado de exportación de mano de obra, y lógicamente con el drama humano en términos de toda lo que afecta en términos de la migración. Pongo otro caso para ver qué va a suceder si el caso de los tepecianos al principio de enero realmente no tiene una solución favorable, y las estimaciones es que podrían estar viniendo a El Salvador cerca de 60,000 compatriotas. Neto, te quisiera comentar del presupuesto. Mire, cuando empezamos a ver las carteras, hay unas carteras que tienen menor presupuesto, algunas entre presupuesto y presupuesto, y otras con el presupuesto modificado. Las que tienen con el presupuesto modificado, es decir, porque seguridad, el caso de defensa, Ministerio de Justicia, que va la PNC ahí metida, y Fiscalía, de los impuestos o las contribuciones de seguridad social, de seguridad ciudadana y grandes contribuyentes, en el camino trimestralmente se le está haciendo incorporaciones. Si uno compara con ese modificado, tanto Ministerio de Justicia, Defensa y Fiscalía en el presupuesto tienen menos recursos, ya incorporado lo del CES y de grandes contribuyentes. Es decir, que eso de que hay más recursos para seguridad, eso no es cierto si se compara con el modificado. Y el otro tema es el tema de este mismo tema de los recursos, donde sí aumenta algunos, o donde también sí disminuye la presidencia, economía, Ministerio de Cultura y Medio Ambiente. Ahí también hay otras bajas. Pero ojo, tú estás hablando de que la economía crezca más y le estás dando menos recursos a economía, menos recursos a agricultura y medio ambiente, que es tan importante, sobre todo el tema de agua, por ejemplo. Entonces yo veo que este presupuesto tiene, además en su interioridad o en sus detalles de las carteras, temas que ameritan más discusión, más debate. Afortunadamente esto está comenzando, pero ojo, hay temas que no son tan ligeros como el tema de seguridad, que amerita una verdadera discusión. Y regresando al tema macro, hemos hablado que FUSADE ya estimó que el déficit es 3,5, o sea 3.5, pero ojo, el presidente estaba pidiendo que se le apoyara con préstamos de 91 millones para seguridad fase 2, fase 3 tecnología, otros 109 millones de dólares.
desarrollo local, que es para inversión de municipios, 200 millones. Ahí tenés 400. Si todo eso se hubiera aprobado, una parte de eso tendría que poner y ejecutar en el 2020. Si ponerle son 50 millones de cada uno de esos, o 100 millones entre todos, tendrías ahí ya otro medio punto más de déficit. Entonces yo creo que esto es de verlo más despacio y sí poner el énfasis en que puede ser importante tener prioridades, sin duda, pero también es importante que la parte de la visión macro sea de orden y disciplina. Porque gastar más y terminar desordenados y construir una crisis, eso no es poca cosa. Aquí, de nuevo, te responde a lo que tú planteabas de Paul Steiner, y perdón un poco pero directamente. Otro día, si quieres, lo invitamos y conversamos con él. No, porque te decía, ¿cómo haces con 30.000 empleados públicos originarios del clientelismo cuando están regulados por la ley de servicios civiles? No puedes hacer con ellos. Mira, ese es un tema de que ellos construyeron una propuesta política, qué bueno que llegaron al gobierno, ese es un problema que han heredado. Esa es parte de las cosas que ellos tienen que administrar. Claro, él ha resuelto lo de la presidencia, pero lo que no te dicen que despidió a toda esa gente es que a su vez contrató. O sea, en una puerta sacaba gente y en la otra metía gente. Y es más, la dirección de la administración de la presidencia sube 10 millones de dólares. Como prensa y comunicaciones sube 4 millones. Innovación de tecnología, ¿qué sistemas? De eso debe ser, quizás ahí van los troll centers, otros 6 millones de dólares. Tú tienes 20 millones más que él se ha puesto para administrarlos directamente al presidente. En comunicaciones, en prensa, en todo eso de sistemas. ¿Qué tiene que andar haciendo la dirección y administración? 10 millones más. O sea, no hay señales de austeridad. Veamos todo lo que estamos viendo, la caravana, los jets, $1 millón solo en la toma de posesión. O sea, aquí no hay disciplina. Y si seguimos así, estamos construyendo una nueva crisis. Neto, no es poca cosa que alguien tiene que tener interés en poner disciplina y orden fiscal, y por constitución le toca al Ejecutivo, le toca al gobierno. Si no lo hace él, ¿quién lo va a hacer? Ok, Corte de Cuentas se propone fiscalizar embajadas y consulados salvadoreños. Por cierto, esta información, agregando otro elemento, se da en el contexto de esta semana pasada que escuchamos a la presidenta de la Corte de Cuentas hablar precisamente de un plan que busque revitalizar ese papel fiscalizador de la Corte de Cuentas. ¿Qué piensan al respecto, sobre todo cuando se trata de ir un poco también entrando en cuidar el gasto de país? Voy a hacer una pausa y regreso un poco agregando esos otros elementos que están ahí y sin duda alguna que ustedes quieren agregar. Vamos desde luego, como siempre, a invitarlos a ustedes, participen, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter disponibles para que lo hagan. Rafael es cosa seria. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. La Asociación Salvadoreña de Industriales te invita a la Cumbre Centroamericana de la Industria 2019 para el intercambio de conocimientos y experiencias que están marcando el rumbo de la industria en el mundo. Este 23 y 24 de octubre en el Hotel Crown Plaza, San Salvador. La invitación para que usted asista precisamente a este importante evento que va a desarrollar este 23 y 24 de octubre en el Hotel Crown Plaza, la Asociación Salvadoreña de Industriales ASI, que es la Cumbre Centroamericana de la Industria, donde usted podrá conocer el rumbo que tiene este importante sector de la economía y los acontecimientos que enmarcan el mundo. Así es que desde ya está la invitación. A ver, había acabado de darle la palabra, no sé si quién había solicitado. Sí, Carolina. Quería añadir un poco sobre, primero la dolarización y luego tal vez alguna reacción sobre la Corte de Cuentas. Yo creo que la dolarización es un buen pretexto que se usa para tratar de explicar todos los males que existen en el país. Y yo creo que la dolarización fue uno de los elementos importantes que evitó que hubiera una inflación en el país. El estar dolarizados es lo que evitó pues que tuviéramos esa maquinita de expandir dinero
que hubiera sido una inflación galopante con tasas de interés bastante altas. Aquí parece ser que se olvida que un país no va a ser más productivo y más competitivo simplemente con la emisión de más dinero, sino que la competitividad y la productividad de un país descansa en factores reales, qué tanta tecnología tenemos, qué tan capacitada está la mano de obra, si hay capital, etcétera. Por cierto que la dolarización no solamente ha contribuido a mantener esa inflación baja y a esas tasas de interés, sino también elimina el riesgo cambiario por el cambio de la devaluación. Y eso es positivo porque también eso reduce ese costo del dinero. Entonces, para mí ha tenido elementos positivos que nos han evitado eso, pero que es fácil decir es debido a la dolarización y porque no podemos emitir dinero. Yo creo de que en términos de política económica puede ser discutible lo de la dolarización, pero en términos de economía política yo creo que fue un trueque malísimo con el que se hizo, porque la dolarización se cambió a costa del Plan de Nación. Digamos, el presidente estaba reunido en Cancillería, digamos, un día jueves, con todas las fuerzas políticas de El Salvador, Comures, la ANEP, el Frente, Arena, la sociedad civil, la comunidad internacional, ahí en Cancillería, anunciando las acciones territoriales del Plan de Nación, que se había realizado un esfuerzo importantísimo en el país. Eso fue el jueves. El lunes anunció la dolarización a espalda de toda esa fuerza política social que se había realizado. Ahora, cuando nosotros lo vemos años, ¿ya? Si nos quedamos estrictamente viendo la parte económica, pero la parte social y política, ¿qué es lo que ahora reclama el país? Una agenda de país, un proyecto de país, un esfuerzo de nación. ¿Cuándo se cerraron todos los espacios de esa fuerza política y social que se estaba generando en el país? Entonces, yo creo que el cambio, el trueque que se dio de la dolarización por el Plan de Nación fue uno de los errores más grandes que ha tenido El Salvador en los últimos años. Sí, yo también quisiera agregar algo a esto del tema de la dolarización. Es cierto que la dolarización, lo que señalaba Carolina, te puede dar criterios mejores para reducir inflación, evitar el riesgo cambiario, pero también, y en ese sentido es favorable para la economía, pero también tendríamos que entender el criterio de competitividad que te quita el estar dolarizado. Y no es, el problema no es si hay que desdolarizar o no, sino el punto es si tenemos la capacidad de gestionar esa dolarización en beneficio, obviamente, de una economía que debe crecer, sabiendo los límites que te impone, ¿ya? Porque obviamente nosotros no somos competitivos con nuestros socios comerciales más cercanos, ¿ya? Entonces, en esa perspectiva, nuestro crecimiento, y eso creo que lo saben muy bien, ese crecimiento lento está un poco asociado a eso. Ahora, como te digo, entonces hay que saber gestionar la dolarización, hay que gestionar adecuadamente ese presupuesto para que sea eficiente y que tenga impacto, de tal manera que podamos crecer, porque lo que tenemos ahorita para este año es un crecimiento de 2.3%, menor que el del año pasado, y para el próximo año 2.5%, esa es la proyección que está planteada. Entonces, estamos en el mismo nivel de crecimiento de los últimos años, ¿ya? O sea, no hay un giro esencial, o posiblemente medidas esenciales que puedas decir, bueno, con esto vamos a salir adelante, vamos a crecer el doble o el triple. Dejé un poco el tema de la Corte de Cuentas, pero quiero sumarle otro elemento bajo la mirada y la expectativa que pueden tener ustedes, hablando de crecimiento económico, hablando de contar con los respaldos importantes de un mercado como es el caso de los Estados Unidos, que de acuerdo a esta nueva, digamos, clima o escenario en el cual se centra con el nuevo gobierno, pues hay una mejor relación con los Estados Unidos, ¿no? Me gustaría que habláramos al respecto porque es un elemento importante que no puede pasar por alto a la hora de ver, bueno, qué nos espera hablando de mercados para hablar de crecimiento económico. ¿Sí? ¿Qué dicen? Hablar de la relación con Estados Unidos. ¿Estados Unidos? ¿No es esto
digamos, como un preámbulo de expectativa positivo. Bueno, yo marco la relación de Estados Unidos empieza a marcarse a raíz de la negociación que hace México con Estados Unidos, en el cual combina la parte arancelaria con la parte de migración. Es decir, gente versus mercancía. Y prevaleció, digamos, la mezcla, el condicionamiento, ya que se evitó México reducir la amenaza de los aranceles y en contraparte mandó no sé cuántos miles de guardias en la frontera. Luego siguió Guatemala y ahora han firmado todo. Y en el clima de inversiones, perdón, un poco, tal vez no quiero meterme a eso, porque sé que ese es el problema. Ese es el problema. Clima de inversión. Es que usted está. No sé si estoy queriendo combinar manzanas con peras, pero no. Acaba de haber incluso una declaratoria para reducir el déficit de riesgo de visitas. Esos son los acuerdos que ha hecho el gobierno. O sea. Lo que tú me reduces solo esto. Sí. Es que lo que se trata, Ernesto, es de armonizar la política externa con la política interna. Ese es el punto. Y lo otro del clima de inversión, los inversionistas, este es un nuevo gobierno, tienen una expectativa positiva y eso, digamos, se ha registrado en encuestas de FUSADES, que ha habido como una esperanza, se espera algo bueno. Pero ojo, si en los siguientes meses no ocurren cosas que convaliden ese buen momento, se puede derrochar. No abre un clima favorable. Es un marco de relación positiva, pero obviamente muy condicionada. Este país ha tenido que aceptar, y este gobierno ha tenido que aceptar condicionamientos para eso. O sea, el gobierno de Trump está claro que es un gobierno antimigrante. Terriblemente antimigrante, ¿no? Y va a buscar establecer los mecanismos o los muros que pueda construir a lo largo de toda esta región. Sí. Y eso lo está haciendo. Ya lo hizo. Ya lo hizo, Carolina. Yo creo que es muy importante tener buenas relaciones con Estados Unidos. Tenemos más de 2 millones de salvadoreños viviendo allá. Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Y vimos cómo en estos últimos 10 años las relaciones se abocaban hacia otros frentes y se descuidaba o incluso algunas veces se atacaba lo que es Estados Unidos. Y eso es algo positivo y como ya se mencionó, las encuestas de FUSADES recogen que hay, aunque todavía sigue siendo negativa el saldo neto, hay una mejora en lo que consideran los empresarios ese clima de negocios. Pero como también ya se mencionó, faltan las acciones que tienen que ver o seguir para que realmente la inversión venga. Ese solamente es un elemento, pero la manera en que actúa el gobierno, los incentivos que hayan, la seguridad jurídica, el cumplimiento de la ley, la desburocratización, el eliminar toda esa burocracia que se ha construido alrededor de las aduanas, esos van a ser actos que van a dar nuevos mensajes y dependiendo de eso y obviamente de cómo se combata la inseguridad y el crimen, va a ser lo que va a permitir la inversión. Ahora, al mismo tiempo que se mejoran esas relaciones con Estados Unidos, la política antiinmigrante de Trump sí es un factor negativo para El Salvador. Entonces tenemos que el mejorar las relaciones es algo muy positivo, pero es un factor exógeno el hecho de la política antimigratoria que tiene Trump y eso afecta Interesante al país. Ese punto, es decir, por un lado abre un abanico de expectativa, de esperanzas, el hablar de una buena relación, levanto una, digamos, ¿cómo se le llama? Alerta de riesgo de visita al país. Abrimos un portafolio para que inversionistas vengan, pero por otro lado también comprime el tema de migración. Sí, por ejemplo, yo les hacía mención de este plan de desarrollo integral, porque en el fondo lo que está planteando López Obrador es para reducir la migración, lo que se necesita es crear inversiones y oportunidades en el lugar de origen de los migrantes, es decir, en estos países. En ese sentido, si por esa orientación va a establecerse la relación,
yo creo que es sumamente positivo y ojalá que se incrementen las inversiones, digamos que es el elemento clave para el crecimiento económico y la generación de empleo. Ok, interesante. Vamos a la última pausa comercial. Cuando regresemos, planteé el tema de la Corte de Cuentas, porque detrás de todo esto también ustedes dijeron, o alguien mencionaba también en las redes, que creo que es importante, que el gran problema de lo cual seguimos siendo un país insostenible en términos de el tema de la corrupción, ¿no? Que ha venido a golpear fuertemente en los últimos 3 décadas a nuestras finanzas. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. La Asociación Salvadoreña de Industriales te invita a la Cumbre Centroamericana de la Industria 2019 para el intercambio de conocimientos y experiencias que están marcando el rumbo de la industria en el mundo. Este 23 y 24 de octubre en el Hotel Crown Plaza, San Salvador. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente también por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos minutos. Decía extra cámara que también veamos el otro escenario que pueda crear cuando estamos hablando de mejorar la economía del país, mejorar nuestras tasas de crecimiento, que obviamente, y por lo que se escucha de ustedes, esto impacta muchísimo en el tema de ingresos y por supuesto en el tema de presupuesto, valga el énfasis de la palabra. El caso de China, por ejemplo, es otro de los puntos medulares en este, digamos, nuevo gobierno, de poderse haber quedado con lo que se heredó del gobierno anterior, que es las relaciones con el gobierno de China. ¿Cómo lo ven ustedes? Creemos que se tiene que tener una buena relación con China. También. Y lo importante es que haya transparencia, porque lo que se vio al final del gobierno anterior es todo lo que estaba relacionado con el desarrollo de la zona oriental, que habían elementos de la concesión del puerto de la Unión, que no había mucha información y no había transparencia. Tenemos que recordar que en otros países, pues las inversiones que se han efectuado algunas veces, si no se tiene la capacidad del pago de esos préstamos, puede terminar cediendo infraestructura importante. Entonces se tienen que tomar en cuenta esos elementos que eviten que el manejo de alguna infraestructura que sea estratégica tenga que ser dada porque no se puede pagar la deuda. Pero sí se tiene que aprovechar toda esa inversión que pueda ser un catalizador del crecimiento de la economía. Ok, el resto, ¿sí? Mira, a mí me parece que fue una decisión acertada el haber establecido las relaciones con China. El hecho de que China tiene toda una estrategia a nivel internacional de lo que se llama la franja y la ruta de la seda, donde hay flujos de inversión importantes, flujos de financiamiento para los países y una dinámica comercial creciente. En América Latina eso ha crecido increíblemente. Entonces, estar fuera de esa perspectiva es poco adecuado. Y el país ya entró en consonancia hoy con este nuevo, a partir del problema que se generó, que sí, que no, ahora, que Estados Unidos. China es uno de los principales, es el segundo proveedor del país en términos de importaciones, después de Estados Unidos. ¿Ya? Obviamente todavía nuestras exportaciones a China todavía son bajas, pero van creciendo. ¿Ya? Entonces, en esa perspectiva, si estamos en eso, ¿ya? Y hay posibilidades de que haya inversiones de China en el país para crecer, pues sí, muy bien. Yo creo que hay que estar abiertos a esa perspectiva. Yo comparto la idea de que todo tiene que ser transparente, todo tiene que ser claro para que no haya ninguna cosa. Bueno, al final terminamos quedándonos con China, ¿no? Sí, ahorita yo veo que hay una relación. No, sí está establecida la relación con China. Con el actual gobierno, ¿no? Exactamente. Entonces, ya yo creo que hay que pensar en el país ya no en pequeños proyectos de 300 millones o de 500 millones, sino en proyectos que superen los 1.000 millones.
O sea, proyectos grandes. Y que son lo que el proyecto de CEPAL y que los mexicanos analizaron para la región para superar el problema de la migración, ¿ya? En esa perspectiva, ese es el nivel de inversión que se requiere en este país. Miles de millones de dólares, no 100, 250 millones, nada de eso. Miles de millones para que realmente se pueda hacer un giro en la economía del país y en la sociedad salvadoreña. Ok, Rafa. Mira, China. Del tema último de las inversiones, el gobierno en general y el país debe estar abierto a las inversiones de cualquier país, o sea, eso no es ningún problema. Ahora, yo refiriéndome al tema de Estados Unidos, yo creo que sin duda un buen grupo de salvadoreños no estaban conformes de que el gobierno del anterior se identificara con Maduro, con Venezuela, con Ortega, en esos foros de OEA, etcétera, y eso cambió con este gobierno, lo cual es razonable porque no tenía ningún sentido estar acompañando gobiernos o presidentes que tenían antecedentes no muy democráticos, y más bien de dictadores. Entonces, ese es un cambio positivo. Ahora, el problema de Estados Unidos, de la relación, que sin duda ha mejorado mucho, tanto así que hemos tenido visitas de un vicepresidente, Mike Pence, vino Nancy Pelosi, que también es la representante de una de las del Senado. O sea, han venido figuras de la política de Estados Unidos. A pesar de que lo está queriendo enjuiciar en los primeros 3-4 meses han venido 3-4 funcionarios de alto nivel. O sea, son buenas señales, Neto. Sí. ¿Sabes dónde está el problema? Es cuando empiezas a ver todo eso en qué se traduce. En lo único que se ha traducido es en exigirnos que pongamos nosotros también otro murito de policías, que se creó ya una unidad de fronteras, o sea, un murito más. Y lo otro es el tema migratorio, que ha sido bien restrictivo, se han violado derechos, y lo peor, que el gobierno no ha hecho una defensa agresiva. Y las inversiones, que es como la parte positiva, esa no la vemos, y está en ciernes. Entonces no vemos todos esos sacrificios a cambio de qué. Ok, esperamos que sea un factor concreto de mejorarse, teniendo quizás el primer año de gobierno. Vamos apenas con 4 meses de gestión y las expectativas son esas. Son las 7:57, el tiempo se me fue. Quiero agradecerles el que me hayan permitido abrir la semana precisamente con este pequeño preámbulo de lo que puede ser una discusión que sin duda alguna será mucho más concreta, ¿verdad?, que va a iniciar esta semana la Comisión de Hacienda y especial del presupuesto. Hoy, entiendo, ¿verdad? Rafael, llega el ministro de Hacienda a la 1. Así es que muchísimas gracias, Carolina, por habernos acompañado de FUSADES también. Muchas gracias por la invitación. Gracias, fue un Rafael. placer. También gracias, muchísimas gracias, Alfonso, también. Gracias. Y también a ti, Rafael. Gracias. Vamos a generar la invitación, como lo hemos estado haciendo con el gobierno y a partir de la presencia del presidente, del ministro de Hacienda, para que también nos hable también sus puntos de vista con relación a estos elementos que hemos abordado este día. Recuerde, este día acompañarme, Rommel Rodríguez estará con nosotros en radio a las 6 de la tarde. Hablando precisamente sobre el tema fiscal. Rommel Rodríguez y Luis Membreño, 6 de la tarde, en directo con Ernesto López Radio, por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión. Gracias, pásenla bien, y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.